gracias a todos los que están escuchando. Eh, el que me conoce sabe que yo siempre digo lo mismo. Un diagnóstico no es un pronóstico y no solamente hablo de autismo. Quiere decir que no importa qué adversidad estás afrontando en tu vida, el pronóstico realmente no lo puede decidir nadie por ti. Lo decides tú. En mi caso, les cuento que cuando Raquel tenía alrededor de 2 años de edad, obviamente empecé a ver un montón de síntomas del autismo y le fui a chequear varias veces hasta que un doctor la miró y me dijo, mira Miriam, tu hija tiene autismo severo y eso significa que ella jamás va a ser independiente y ya te de cuenta que cuando ya tú no estés vas a tener que internarla en algún lado. A ver, el balde de agua fría que no le desearía a nadie, un diagnóstico con un pronóstico poco alentador. Y cuando en shock le digo, pero ¿cómo? ¿No hay nada que pueda hacer? No, ámala como es. Le digo, pero el amor no pasa por acá. No tiene que ver, o sea, se está reventando la cabeza contra la pared, llora todo el día, la barriga se le infla. Doctor, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hija? Y me dice, bueno, a ver, si se vuelve muy agresiva le podemos dar medicamento y para el resto terapias. Pero Raquel no podía ir a terapias porque Raquel no estaba regulada. Raquel se autolesionaba, Raquel lloraba, gritaba. Era muy difícil sacarla de la casa incluso. Entonces, ¿cuáles eran mis opciones? En ese momento, como muchos de ustedes, yo me sentí muy sola. ¿Verdad? Hoy por hoy hay redes, hay podcasts, hay un millón de mamás haciendo este trabajo de voceras, pero hace 16 años atrás yo no tenía nada y me sentí muy sola. Me sentí, mira, yo siempre describo esa sensación de ser mamá de una persona con autismo como si de repente estamos en un avión, ¿cierto? Y tenemos a nuestro hijo al lado. Y viene la azafata y nos pregunta, ¿quieren algo de tomar? Y uno dice, sí, sí, una agüita. Y de repente pasan 2 horas y el niño ya está histérico y no sabes qué está pasando. Y viene de repente de vuelta a la azafata y te dice, señora, ¿quiere algo de comer? Y tú le dices, disculpa, ¿cuándo despega el avión? Porque el niño está histérico. Y de repente la azafata te mira con lástima y te dice, perdón, es que usted no sabía que este avión no despega. Este es el destino porque no hay capitán. Es así como yo me sentí cuando salí de esa oficina. No hay guía, no hay capitán, el destino es este, el pronóstico es este, no hay más nada que hacer. Pero en ese momento, ese amor que yo le tengo a mi hija y el amor que muchos de ustedes le tienen a sus hijos, nos hace pensar más allá, buscar, ¿verdad? Muchos de nosotros nos quemamos las pestañas buscando esa información de qué hacer. Y hay un momento que toma mucho valor, mucho coraje. Y es el momento que uno decide pararse de su silla, agarrar a su hijo y ser el piloto uno. Uno es el capitán. Y eso da mucho miedo, porque no eres médico, porque no estudiaste, porque no tienes la menor idea de lo que estás haciendo, pero de igual manera te metes el sombrero del capitán, arrancas el avión porque tú ves que ese avión puede volar, porque tiene alas. Y no importa que la azafata esté gritándote, no, vamos a morir. Y de repente viene un familiar, ¿qué estás haciendo? ¿Lo vas a hacer mal? Va a estar en peligro. O sea, todas las dudas vienen a la cabeza, la familia, la sociedad. Y en ese momento tú por tu hijo te pones la gorra de capitán y arrancas. Y lo lindo es que vas a llegar a otro destino creyendo en ti, ¿ok? Porque yo sé que da mucho miedo, pero miren, en 1970 el autismo estaba en una de cada 10.000 personas. La última estadística se hizo en el 2020, uno de cada 36 niños. ¿Cómo puede ser que hace 16 años a mí me dijeron que mi hija nunca iba a ser independiente, que no iba a hablar? ¿Cómo puede ser que hoy, tantos años después, el pronóstico siga siendo el mismo? Porque 9 de 10 doctores van a decirte no hay más opciones que terapias y algún tipo de medicamento. Porque muchos médicos aún no se actualizan. Hay algunos que sí, pero la mayoría todavía te está diciendo que esto es de por vida y que no hay nada que hacer. Pero aunque el autismo sea de por vida, el autismo es flexible. Nuestros hijos pueden mejorar. Miren, cuando Raquel tenía 5 años, Raquel no hablaba. Raquel se autoagredía, se jalaba el pelo, se mordía constantemente, se golpeaba la cabeza contra la pared. Raquel era muy selectiva al comer, aleteaba las manos, no seguía instrucciones, no miraba a los ojos, no sabía ni que yo era su mamá. Hoy yo sé
que hay muchas personas, capaz no todos ustedes, pero hay muchas personas que la siguen en redes y pueden ver que Raquel es verbal, que Raquel es chistosa, que Raquel es independiente, ¿ok? Que Raquel es una niña que ha mejorado de ser una persona con un autismo muy comprometido, muy severo, ha mejorado un montón. Pero ¿cómo se hizo? ¿Cómo se logró? Si se supone que no había más que ese otro destino con un autismo severo, con una niña desregulada que sufría a diario. Bueno, la primera cosa que les puedo decir es que se logró cuando la madre o el padre se pone la gorra de capitán y dice, yo aquí no me quedo. Voy a investigar y voy a ver a dónde ir. Ahora, aquí viene un problema. Y el problema está que cuando uno junta el amor con la desesperación, sale la improvisación. Y yo no les voy a echar mentiras. Hace 16 años atrás, sin redes, sin información, improvisé un montón. Hasta llegué a comprar agua mágica, ¿ok? Parte de mi mensaje es siempre guiar, mostrar, ¿verdad? ¿Qué camino uno puede tomar con un poco pasos más firmes? Porque hay tanta evidencia ya, hay tanta información ya que no tenemos por qué seguir improvisando. Ya ese avión, si más bien lo vas a seguir volando tú, ya no tienes que ir sin un manual. Entonces, uno de los primeros puntos que necesito que realmente hoy se entienda es que una persona con autismo muchas veces tiene problemas médicos por debajo del diagnóstico. Todo lo que hace una persona con autismo o no hace o deja de hacer tiene una posible raíz orgánica de salud, que si uno lo puede investigar correctamente y sanar o trabajar sobre la raíz del síntoma, el síntoma desaparece. ¿Cuántas veces nos hemos ido a un doctor y decimos, doctor, ¿por qué mi hijo es tan selectivo a comer? ¿Por qué no quiere comer más de 2 cosas o 3 cosas? Y el doctor dice, es porque tiene autismo, eso es propio del autismo. ¿Por qué mi hijo no habla? ¿Por qué mi hijo se le infla la barriga? ¿Por qué mi hijo aletea las manos? ¿Por qué mi hijo no sigue instrucciones? Llegas a la consulta médica con un montón de porqués para que te den la misma respuesta. Ah, es porque es propio del autismo. Yo te voy a dar un par de ejemplos para que entiendas que no es así. El autismo nada más está en la superficie. ¿Ok? Y si tú vas a regar la plantita solamente desde la superficie, lo que te van a hacer es un arbustito. Si lo que tú quieres es un roble de hijo, debes buscar las raíces. Y cada pregunta que tú tienes, ¿por qué mi hijo es selectivo? Tiene una raíz. ¿Por qué mi hijo no habla? Esa es una raíz. Y cada raíz tiene una posible explicación. Voy a darte un par de ejemplos personales. Raquel comía 3 alimentos, carne, pollo y papa. Por años comía solamente esos 3 alimentos. Comía mucho de esos 3 alimentos, ¿verdad? Pero no había manera de darle otra cosa. Fui a varios doctores, me decían es por el autismo, es por el autismo, hasta que di con un doctor que decidió por primera vez en mi vida, me dijo así, mira Miriam, yo voy a agarrar el autismo de tu hija, lo voy a separar de tu hija y voy a verla a ella como ser humano, ¿ok? Y vamos a hacerle estudios y vamos a investigar qué puede estar pasando que tu hija no quiere comer alimentos. Me pareció muy interesante porque hasta ese momento nadie le había hecho a Raquel un estudio de sangre o de heces o de harina o de pelo. Nadie había visto su salud. Bueno, para hacértelo corto, el doctor le hizo un par de radiografías y ¿qué encontró? Que Raquel sufría de gastritis y acidez aguda. Tenía todo el esófago quemado por esta acidez que constantemente subía y bajaba. Entonces, muchos de los alimentos que Raquel elegía siempre los quería crujientes, quemaditos, porque al comer cosas crujientes uno saliva y al salivar más eso alivia la gastritis y la acidez. ¿Ok? Entonces, el momento que el doctor descubrió eso, empezó a trabajar sobre eso, ¿verdad? Y Raquel empezó a comer de todo. Entonces te pregunto, ¿era selectiva por culpa del autismo o era selectiva porque tenía gastritis y acidez? Otra cosa pasó. Raquel caminaba mucho en puntilla. No había manera. Yo le hacía terapia tras terapia. Lloraba de principio a final porque Raquel no podía ir a terapias. La terapeuta venía de la casa. No había manera de que ella bajara las plantas de los pies. Hasta que fue al mismo doctor y me dice, mira Miriam, tiene que haber alguna sensación en esa planta de los pies para que ella no quiera tocarla. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Raquel tenía un
hongo que se llamaba cándida, que es muy común en el autismo. Incluso todo el mundo tiene un poco de cándida, pero en el autismo muchas veces hay sobrecrecimiento de cándida. ¿Qué pasó con esa cándida? Secreta una neurotoxina que se llama oxalato. El oxalato se siente como picoso abajo de las plantillas de los pies, muchas veces en los genitales. Entonces, niños con autismo que se rascan o se frotan los genitales, o niños con autismo que están caminando en puntilla, una de las posibles razones es un hongo que se llama cándida. Eliminas la cándida, ¿ok? Eliminas el síntoma. Y por último les digo que hubo un paciente muy dócil, muy cariñoso, que de repente llegaba al centro y se reventaba la cabeza contra algo que tenía pesado en la mano, o sea, madera, tenía también un pedazo de metal, y se pegaba y se pegaba. Decían que era porque tenía autismo y ese muchacho tenía más de 10 años reventándose la cabeza. Se le descubrió que sufría de migraña. Entonces, una persona con autismo que tiene dolor lo va a sometizar en conductas. No podemos dejar jamás que alguien, sea cualquier profesional, nos diga que es por culpa del autismo. Deben buscar los síntomas, o sea, la síntoma, buscar la raíz del síntoma, trabajar sobre eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa aprendí? Y ojalá, Abraham, si no tengo mucho tiempo, me tienes que avisar, porque yo sigo hablando unos minuticos más. Dentro del autismo van a ofrecerte muchísimas intervenciones. Y hay intervenciones fenomenales de tratamientos, terapias, suplementos, dietas, hay de todo, ¿ok? ¿Cómo elegir? ¿Cómo saber por dónde empezar? Hace muchos años atrás, yo hice una terapia que se llama la terapia MERT, M-E-R-T. Y esta terapia básicamente es la estimulación magnética transcranial guiada por un electroencefalograma cuantitativo. Básicamente significa que a Raquel le hicieron un electro mientras ella estaba despierta para ver cómo su cerebro estaba trabajando. Y notable problema en su cerebro de que básicamente tenía muchas partes del cerebro apagadas, no conectadas. ¿Cómo funciona el cerebro? La parte de atrás es responsable por captar toda la información sensorial del ambiente. Lo que todos nosotros vemos, escuchamos, olemos, tocamos, probamos, se acumula acá atrás. Pero la parte frontal del cerebro es responsable por entender y procesar la información de acá atrás. El lenguaje, la comunicación, la regulación de impulsos, regulación de emociones, concentración, está adelante. Nuestros niños o adultos, ya en este caso, tienden a tener una falta de conectividad en la mitad, donde ellos tienen muchísima información, más bien no siempre tienen cómo migrarla hacia adelante y nuevamente hacia atrás. Cuando a Raquel se le hizo el estudio, vimos que no tenía esa conexión. Tenía mucha información acá atrás y nada adelante. Cuando empezamos a trabajarla con la terapia, fue un antes y un después de Raquel. Raquel empieza a hablar. Sus primeras palabras fueron 2 días después de esa terapia. Dijo, dame más jugo. Raquel empieza a entender, a seguir instrucciones, a mirar a los ojos, a participar en familia. La ansiedad le baja a cero. De no poder ir a un mall, empezamos a ir a cine, a restaurantes. Nos cambió la vida. En fin, ¿qué pensaría cualquier papá? Cualquier papá que hace de todo y hace una cosa que le cambia la vida, piensa y jura que eso es una varita mágica. Y yo juraba que eso era una varita mágica. Entonces hice todo lo imposible para traer esa tecnología a mi país, a Panamá. Y la traje un año después. Mira lo que pasó. Muchas personas de todas partes del mundo empezaron a llegar para hacer este gran tratamiento, porque es uno de los mejores tratamientos del mundo. Créanme que yo he probado muchos, pero mira el problema. De repente viene un chico y le va increíble. La mamá feliz, le cambió la vida. Pero venía otro y ese tratamiento no le hacía ni cosquillas, ni un cambio tenía. ¿Cómo puede ser? Entonces venían las mismas respuestas de siempre. Bueno, es porque tiene autismo, bueno, es porque cada persona es diferente. No. ¿Sabes lo que tenemos las personas en común? El cuerpo, el intestino, el cerebro, todos tenemos uno, ¿ok? ¿Qué estaba pasando? Que descubrimos que niños que venían a hacer esta terapia cerebral con una dieta antiinflamatoria les iba mucho mejor a los niños que llegaban inflamados comiendo gluten, azúcar, leche, pizza, galletas. Y pasó que tuvimos un paciente que llegó de esa manera, sumamente limpio en su dieta, pero no respondió clínicamente al tratamiento. Y ahí no entendíamos por qué, porque el cerebro había respondido. ¿Por qué el niño no? Le hicimos un montón de estudios y descubrimos que el niño tenía salmonela. Pero claro, como tienen ese sistema inmune trasteado, porque esa microbiota no la tienen bien, y ahora voy a explicar un poco de qué es eso, ¿ok? El cerebro está totalmente desconectado y hasta que no le matamos esa bacteria, el tratamiento no dio frutos.
Desde el 2010, la microbiota se considera un órgano y ya está más que comprobado. Puedes buscar en PubMed, puedes buscar un montón de literatura para que veas que no te lo estoy inventando, que dice que la microbiota, que es un órgano, básicamente es un ecosistema bacteriano. Ya nos tenemos que ir, Abraham. Bueno, termino rapidito. Ok, es un ecosistema bacteriano lleno de hongos, amebas, arqueas, cosas buenas y cosas malas. Una persona neurotípica puede llegar a tener alrededor de 4.000 especies buenas del intestino, mientras un niño con autismo puede tener un promedio de 120 especies. Estos bichos regulan 96.000 funciones en el cuerpo: la digestión, el neurodesarrollo, la parte metabólica, endocrina, tantas cosas. Entonces, cuando tenemos una persona que es deficiente en su microbiota intestinal, eso va a tener repercusión en cosas de salud, desde insomnio, rechinar dientes, reírse solo sin razón, llorar solo sin razón, a la autoagresión, las migrañas. Todo esto tiene una razón. Entonces, ¿por qué empiezo por acá? Porque si más bien la terapia MERT fue increíble para mi familia, yo sin querer ya estaba trabajando la parte de la microbiota de manera desorganizada, pero lo estaba haciendo y Raquel respondió. Yo no quiero o no quisiera que ningún otro padre en el mundo invierta su esperanza, su dinero y su tiempo en cualquier intervención sin antes entender que la parte médica debe venir primero, que la parte de la alimentación debe venir primero, que la parte de la microbiota debe de venir primero. Porque no hay estimulación cerebral que valga si tu hijo está miserable picándose o rascándose el cuerpo porque tiene cándida, por ejemplo, o si no puede comer porque tiene un montón de acidez. O sea, tenemos que ver a nuestros hijos como seres humanos primero, siempre como seres humanos, y que el autismo sea simplemente otra cosa, porque solamente de esa manera vamos a creer en su potencial. Vamos a verlos como seres humanos, vamos a poder honrar sus gustos. En vez de decir, ay, tiene una obsesión porque es autista, podríamos decir, le fascina los perfumes porque ese es su interés profundo. Nosotros cuando vemos a nuestros hijos como personas primero, hacemos que los médicos y los profesionales alrededor lo vean también de ese lente, para que en verdad puedan investigar las raíces de los síntomas y trabajar sobre ellos. De esa manera, yo siento que de verdad las palabras, un diagnóstico no es un pronóstico, se vuelven ciertas.